regresamos a esta mesa de análisis. Usted ya lo sabe, cada viernes tenemos en ORT Noticias aquí en el estudio a excelentes periodistas, a buenos amigos periodistas que participan con nosotros en esta mesa de análisis, y le damos la bienvenida a Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Y como cada viernes también nos acompaña en esta mesa de análisis Fernando Acuña. Fernando, buen día. Muy buenos días al auditorio y a mis compañeros. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos sobre el tema que hoy vamos a tocar precisamente en esta mesa de análisis. Y bueno, pues el tema es esa propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador, o que está pidiendo a los gobernadores formar un frente común contra la violencia. La verdad es que estos llamados frentes, pues no es la primera vez que lo escuchamos. Este llamado a los gobernadores para formar un frente ya lo habían planteado en pasadas administraciones, pasados sexenios, y bueno, la respuesta fue nula. Iniciamos contigo, Inés, ¿te parece? Sí, claro, Claudia. Bueno, yo lo que he visto es que estas famosas coordinaciones, frentes, uniones, pactos, como dices, han estado en el discurso, pero en los hechos pues no han cuajado, y no han cuajado porque al final del día, antes que el interés por el Estado, por el pueblo, por la seguridad, están los intereses particulares de los unos y de los otros. En el tema de fuerza pública, lo que hoy se debate, no se dice en público, pero se palpa, lo que debaten o lo que discuten o lo que pelean la Federación y el Estado es quién va a llevar los paquetes electorales de la urna al centro electoral, sea porque desconfían de que les vayan a hacer fraude, o sea porque están pensando ellos hacer el fraude, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un ejemplo de lo que mueve a las instancias. Y si hoy escuchamos que el presidente que venía a arreglar las cosas está cayendo en los lugares comunes de los pasados gobiernos, pues es de preocuparse, porque si a eso le apostamos, pues hasta ahora no ha funcionado. La esperanza de los mexicanos, que era su dicho, la esperanza de México, la esperanza de los mexicanos era que el nuevo gobierno, este gobierno que encabeza López Obrador, pues barriera lo que no ha funcionado, y con la fuerza del Estado federal, con la fuerza del gobierno central, hiciera provocar los cambios y corregir lo que hemos venido padeciendo por tanto tiempo. La verdad es que esta convocatoria, si no viene acompañada de medidas para hacerla efectiva, pues va a ser una confirmación de lo que ya ha pasado y no ha funcionado. Ojalá y no nada más convoque igual que otros han convocado, sino que además tenga los instrumentos para hacer valer esa convocatoria y asegurarse, por la fuerza de la ley y por la fuerza pública federal, por las Fuerzas Armadas y por las policías federales, haga que efectivamente los estados y los municipios coincidan en ese frente al que está convocando, para hacer valer el fin de la inseguridad, el acotamiento de las expresiones del delito que se han desbordado y que tanto afectan a la sociedad. Si no, vamos a caer en lo mismo, y luego vamos a escuchar hablar de competencias cuando un procurador, cuando un comandante, cuando un gobernante empieza a quitarse culpas por decir que no es su responsabilidad esto o aquello, de acuerdo a lo que sea. Sí, claro. Siempre ha sido un signo de complicidad. Cuando evaden las responsabilidades las autoridades, es porque ya cayeron en complicidades con los grupos delincuenciales o forman parte de ellos. Maestro Felipe Martínez Chávez, su análisis en relación a este llamado que hace Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores. Y igual no creo que vaya a funcionar. No es la primera vez que un presidente lo hace, le hacen oídos sordos, ni en los mejores tiempos en que el PRI era dominante. Aquí lo que se necesita es poner un escarmiento en ese combate a la corrupción. El llamado es en contra de la violencia y la corrupción,
no hemos visto peces gordos. Si acaso alguien por ahí denuncia que va a iniciar procesos, pero no hemos visto. Yo recuerdo cuando Echeverría entró al poder, mandó a la cárcel a algunos peces gordos y fue el escarmiento. Ellos tumbaban, con el poder político tumbaban gobernadores. Aquí se me hace que López Obrador no tiene el poder ni para tumbar un alcalde. Tampoco tiene el control, su partido tampoco tiene el control de los gobiernos, de los ejecutivos estatales. El dato nos da que apenas tiene 5 gubernaturas, incluyendo la de Morelos, que jugó por el PES, el futbolista que anda por ahí también con problemas. Estos serían los que le van a hacer caso a López, que se van a coordinar con él. Ahora bien, se está metiendo también en los poderes, en la aplicación de la justicia, en los tribunales de justicia. Dice que les va a llamar y que les va, en fin, a través de la Secretaría de Gobernación. Con todo respeto, entre comillas, todo el mundo dice con todo respeto. Aquí yo creo que hace falta que ponga un ejemplo el mismo presidente, pero en lo que es de su competencia al nivel federal. Mandar a la cárcel a algunos peces gordos. Los estados no tiene el poder. El PRI tiene 13 gubernaturas, el PAN tiene 10, por ahí hay también en Jalisco, hay el Independiente de Nuevo León, Michoacán tiene 2. Los gobernadores están en lo suyo, en buscar seguir en el poder con su partido, con su grupo, en sus negocios, como para voltear a la federación. Los gobernadores están para que les den, ellos todos quieren que les den. Ya se le pusieron el brinco desde antes, inclusive antes que llegara López Obrador a la presidencia. Ahí tenemos, se reunieron el grupo del PAN, de gobernadores, se reunieron para confrontar, para tratar de imponer condiciones, para poner sus puntos de vista, que al final fueron incluidos en la Guardia Nacional. En fin, yo no creo que vaya a tener mucho éxito. Y luego, pues todos los días en las mañaneras estás dividiendo, agrediendo a la prensa fifí, los acusa de conservadores. No sé en qué vaya a quedar. Ojalá y nada grave este gobierno federal. Con eso no logra realmente ninguna unidad, como hace el llamado. Al contrario, está dividiendo el país, todos los días acusa. Un día dice una cosa, otro día otra, y que 2 bocas sí, y que 2 bocas no, y que 2 refinerías, y al final no va a echar a andar ninguna. Es mi punto de vista. Lo cierto es que siempre se anteponen los intereses personales, los intereses partidistas, los intereses de grupos. Fernando Acuña. Bueno, Claudia, a mí me parece muy importante el llamado que hace el presidente a los gobernadores, porque también los gobernadores pues deben hacerlo a los municipios. Creo que uno de los graves problemas de la inseguridad en México es eso precisamente, la descoordinación, la falta de unidad entre las instituciones para combatir el delito. Desde el momento en que cada quien jala por su lado, en que hay ínsulas de poder, en que tanto las policías federales como en el ámbito de lo militar, a veces también cada quien trae sus propios propósitos. Entonces, si Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues yo creo que es el presidente más fuerte que llega en los últimos 4 o 5 décadas, hace un llamado a los gobernadores, y si logra que los gobernadores colaboren, no para él, sino para en función de la ciudadanía, de los intereses ciudadanos. Pero ¿cómo lograr esa unidad después de lo que ha señalado el maestro Felipe Martínez? Es difícil porque, sobre todo en un estado como el nuestro, donde se dan elecciones, el tema de la inseguridad se politiza. Y bueno, hay que reconocer también que en el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto, la política interior se olvidó totalmente, o sea, se abandonó totalmente. No hubo una atención directa del presidente. Vimos a un secretario de Gobernación que era el que hacía las veces de vicepresidente a nivel de política interior. En este caso, Andrés Manuel creo que sí se está metiendo muy fuerte al tema de la política interior. El tema de la inseguridad es complejo. Todo mundo, nadie quiere saber de un tema perdedor por excelencia. Es un tema muy arduo, muy complejo, que los gobernadores a veces tratan con pinzas, a veces tratan de manera superficial.
yo no quiero, ojalá y que los actuales llamados de Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores realmente sean de a de veras y que se les jale a los gobernantes y que se les ponga a trabajar y que los gobernantes pues a su vez también hagan lo propio con los municipios. Es decir, que se haga un auténtico federalismo en lo que se refiere al combate a la inseguridad. De otra manera, yo estoy de acuerdo con los compañeros, pues se caería en los lugares comunes, en la demagogia, en la retórica de salir del paso, utilizando pues frases ya trilladas, tú mismo lo decías, es como una especie de déjà vu, de que ya ¿dónde habíamos escuchado eso antes? ¿Dónde lo habíamos visto eso antes? Bueno, creo que al finales del sexenio de Peña Nieto pues también se dio eso, desde la Secretaría de Gobernación se dijo que los gobernadores no querían cooperar, es decir, ojalá y que esto no caiga en un juego de ping pong donde las instancias se echan la pelotita. Creo que la sociedad mexicana merece respeto, sobre todo merecemos recuperar la paz social. Decíamos, este tema como la inseguridad, el tema como la violencia, el tema de la corrupción, pues no son temas nuevos. Si bien es cierto, se llamó a ese frente, a ese pacto, como le queramos llamar, en la pasada administración con Peña Nieto, pero también cuando Felipe Calderón empezó con esta no podemos lucha, tampoco ya descalificar de ahorita, es decir, porque los otros duraron no, unos sexenios. ¿Qué tendría que ser la diferencia para que hoy sí se formara ese frente, para que hoy sí se lograra esa unidad? No, nos vamos a la pausa. Acciones contundentes. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Que todos tenemos madre, regálale lo mejor. En FAMSA, en la compra de una Smart TV LG de 55 pulgadas 4K de $13,999, llévate gratis una bocina QFX de 15 pulgadas. No compres sin comparar. Fíjate en el precio final. Solo en FAMSA. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuido de mí, Mesil. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Hazlo para ella, hazlo con H-E-B. Aprovecha bouquet de 12 rosas a solo $99.90 o bien compra 2 globos de 18 pulgadas por $99.90. Vigencia al 10 de mayo. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. De análisis para seguir hablando de estos temas. Decíamos, ¿qué tendría que hacer la diferencia? ¿O por qué hoy sí se tiene que dar o se tendría que dar ese frente, Inés? Sí, yo creo que se tendría que hacer sería cambiar a toda la clase política, porque esta generación de políticos llegaron al poder con el bolsillo sin fondo. O sea, vienen por dinero, a eso vienen. No vienen ni a resolver la inseguridad, ni a resolver el agua, ni a tapar los baches, vienen a engordar los bolsillos. Ya vimos esta generación, ya algunos están en la cárcel y otros están enjuiciados, pero no ha cambiado la política. El tema de la seguridad ya cayó en el tema en lo que cayó antes el tema de la salud, de la educación, de lo que sea. O sea, la seguridad ha sido el pretexto para saquear el presupuesto. Lo que están peleando son los presupuestos para hacer obras, para ver cuántos diezmos, que ya los diezmos ya es un eufemismo decir diezmos, ya cobran el 20, el 30%. Ya no es el 10. Y luego la subcontratación. Bueno, eso es otro tema que nos llevaría a varios programas platicar, pero por lo pronto lo que vemos es, llega el político al poder
a empezar a trabajar por el siguiente cargo al que va y en el trayecto ver cuánto sube el tesoro de su cuenta particular. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues cambiar toda esta clase política, porque está la infiltración de esta mentalidad, esta hambre, este apetito insaciable en todos los estratos, hasta los inimaginables. Hasta de repente nos damos cuenta que hasta las milicias andan en el contratismo, hasta el ejército anda haciendo contratos y haciendo obras y controlando. Bueno, pues ahora va a tener un aeropuerto que va a operar el ejército. ¿Cuándo se dijo que el ejército fuera para operar un aeropuerto privado? ¿Verdad? Pues operan sus aeropuertos de la Fuerza Aérea Nacional, pero ahora va a tener un aeropuerto privado. Y además, bueno, tuvimos un delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que bueno, es una de las tantas impulsoras de los famosos diezmos, un militar que vino a hacerse cargo de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y escuchamos al general secretario en el pasado sexenio aquí en Ciudad Victoria, de visita, lo escuchamos hablar de eso, de que de obras y de diezmos, y dices tú, ¿hasta dónde hemos llegado? Ese es un ejemplo mínimo, digo, eso es una cosa pequeña lo que se vio en esos apartados. Pero en los otros apartados del poder público vemos el apetito desbordado por a ver cuánto dinero hago para mí, y lo que menos me importa es resolver la inseguridad o la violencia, porque eso está en el discurso, esto de las coordinaciones y todo lo demás, frentes, del combate. Pero el hecho de que no se están alcanzando los objetivos es porque algo está fallando. ¿Y qué está fallando? Que lo que inspira no es precisamente resolver el problema, sino otras cosas. Y no son distintas, decimos, un tema tan grave y tan lastimoso como el de la seguridad, a lo que es otros apartados de la responsabilidad pública, como la salud, la educación, etcétera, etcétera. De plano cambiar la clase política, dice Inés Figueroa, maestro Felipe Martínez Chávez, si realmente se quiere acabar con la inseguridad, con la violencia, con la corrupción, si realmente se quiere lograr esa unidad a través de un frente. Sí, desde luego. ¿Coincide con él? Sí, pero no regresar a los tiempos de aquella época del partido único. Sino saber gobernar, saber administrar, saber conciliar. Ahora él les pide colaboración. Desde un principio los ninguneó, nombra a los superdelegados, que ya no son tan super. Ahora también les quita las participaciones, les quita el manejo de programa, les quita las obras. Ahora los gobiernos o los municipios van a pedir una obra, van a justificarla, se las van a autorizar, pero ya los gobiernos estatales ni los ayuntamientos van a licitar esas obras, ya no las van a asignar, va a ser directamente desde la Ciudad de México. Lo que quiere el poder político local es manejar los aspectos administrativos, económicos, que también les deja, y aparte salpicar por ahí. Yo no creo que vaya a ir más allá. La colaboración, no le van a decir que no. Tamaulipas, por ejemplo, ha estado colaborando. El Congreso ha estado aprobando las leyes de López Obrador inmediatamente. Si él tiene 19 congresos, no necesitan los que están en manos de otros partidos. El solo partido de López Obrador podría sacar esas iniciativas en los congresos estatales, como ahorita ya viene la educación. Yo veo que Tamaulipas ha estado colaborando ahí. Yo no veo que se vaya a dar una participación más cercana con el presidente en esto que él quiere, si les está regateando los presupuestos, si les está negando participación, por ejemplo, en la toma de decisiones, en las decisiones más importantes que estaba tomando. No hay consultas, o sea, los agrede todos los días. Yo no creo que vaya a ir más allá. Solo la unidad, dice, puede hacerle frente a este tema de la inseguridad, Fernando. Bueno, yo creo que sí se le debe dar un voto de confianza a este gobierno federal, por supuesto que también al gobierno estatal. O sea, es decir, a ver, ambos llegaron, fíjense, ambos gobiernos, tanto el de Tamaulipas como el de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, llegaron montados en una ola de hartazgo, acuérdense.
el gobernador García Cabeza de Vaca llega con más de 700,000 votos y este hombre llega con más de 30 millones de votos. Es decir, la inseguridad creo que está quemando, está incinerando rápidamente las políticas públicas que no cumplen. Y si este gobierno federal o el gobierno estatal, ¿verdad?, que ambos llegaron montados en esa ola legítima, ¿verdad?, del apoyo ciudadano, no cumplen, yo creo que la ciudadanía también los va a castigar por la vía del voto. Y eso en su momento se va a ver, ¿verdad?, de manera puntual. Entonces, sobre lo que decía Inés o aquí Felipe, que hay que cambiar a toda la clase política, yo creo que la ciudadanía lo está haciendo, Yo creo que la ciudadanía está cada vez más estricta en ese sentido. Lo que a nosotros corresponde como periodistas, yo creo que sí hay que ser más responsables en el sentido de que pues, no podemos fusilar o incinerar a un gobierno cuando todavía, bueno, está en el caso del federal, pues está en una fase de, no sé, unos cuantos meses todavía. Si no cumplen, yo creo que ya para las elecciones del 2021, algo así, federales, podría haber un voto de castigo para ellos. El voto de confianza se le da, sin lugar a dudas, a la nueva administración federal. Sin embargo, decimos, cuando ya se ha hablado en el pasado de un frente común, de una unidad de gobernadores, y vemos que no se ha logrado, hoy, ¿qué tendría que darse para que las condiciones o la situación fuera diferente? Ahora, por otra parte, en cuanto a las instituciones, creo que dentro de la imagen que tienen las instituciones en nuestro país, sí, ahí sí quiero, reconocer que, bueno, pues, por ejemplo, los partidos están por los suelos, pero, por ejemplo, instituciones como el Ejército o la misma Iglesia como institución social, creo que son de los más creíbles, ¿no?, entre la sociedad. Entonces, hay que apostarle, yo creo que a este tipo de elementos, ¿no?, que en este caso hay que ser optimistas en que esto se tiene que resolver o al menos tiene que resolverse de manera gradual. O sea, porque si le apostamos al catastrofismo, bueno, pues tenemos entonces que decir que entonces estamos a la vuelta de la esquina de una anarquía política, o sea, porque entonces ¿en qué vamos a caer? O sea, tenemos que apostarle a algo, ¿no? O sea, tenemos que confiar en algo. Sí, te digo, insisto, sin lugar a dudas que hay confianza en el nuevo gobierno, se le está apostando, bueno, se le da ese voto de confianza. Sin embargo, sí, el cuestionamiento es, bueno, si en el pasado no se ha logrado ese frente, porque se anteponen los intereses particulares, los intereses partidistas, lo que ya mencionábamos, precisamente la ambición, ya no por el dinero, sino la ambición por el mismo poder, claro, por retener ese poder. Bueno, eso es lo que ha prevalecido o ha existido. Hoy, ¿por qué tendría que ser diferente o qué condiciones para que realmente se alcanzara ese objetivo? Con el paso del tiempo lo estaremos viendo si efectivamente se logra alcanzar esa unidad y ese llamado o esa respuesta por parte de los gobernadores, porque insiste López Obrador que es la única manera, con la unidad de los gobernadores y el gobierno federal, como se puede alcanzar ese combate a la inseguridad. Maestro, quería decir Yo algo. creo que la clase política, las oposiciones necesitan palmadas y no golpes. Así no lo va a resolver. Así no lo va a resolver. Es el resumen. Tiene que cambiar de estrategia. Inés, ya para cerrar. Sí, yo creo que lo dije de origen. Tiene que hacer valer la fuerza del Estado federal, del gobierno central, para que se cumplan esas expectativas. Si no es así, si vamos a caer en las declaraciones de que vamos a juntarnos y en los hechos no se consuma, pues son palabras al aire. Con eso vamos cerrando, Fernando. Hay que apostarle, como te digo, a la confianza en las instituciones, en los grupos gobernantes, porque ellos saben que hay una sociedad cada vez más exigente. Si no le cumplen, pues ahí están el veredicto de las urnas. Gracias. Gracias, Fernando Acuña, Inés Figueroa y, por supuesto, al maestro Felipe Martínez Chávez. También gracias a usted por acompañarnos. Se nos ha terminado el tiempo, ya son las 9:30. Les recuerdo que el día de mañana tenemos noticias a través de Imagen, a través de la 99.3. Nosotros ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.